Bienvenidos todos, ¿cómo estamos nuevamente en Enrollando Tiras? El programa que ha sido furor, la verdad es que estamos como en los 90, enrollando tiras y entrevistando a gente que nos ha contado muchas anécdotas, lo que se hacía cuando enrollábamos las tiras, que comentábamos los incendios. Hoy día estamos con Diego Velázquez. ¿Cómo estamos, Diego? Hola Eduardo, ¿qué tal? Todo bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, gracias a ti, Diego, por recibirnos. La verdad es que esto nos va cada vez haciendo más historia y nos va abriendo a otras compañías. Tú eres de la décima. Cuéntanos, ¿qué te motivó a llegar a Bomberos? Vamos a ese Diego pequeño de los años 80. Sí, efectivamente. Mi historia parte súper chico. Yo creo que el bicho de los bomberos en mí nace, yo creo que como a los 10 años, una cosa así. Yo no soy de familia bomberil. En mi familia no tengo ancestros ni tampoco hay información respecto a que yo pueda tener algún bombero en la sangre, digamos. Pero yo siempre cuento la historia de que un día llega al diario Mi Casa y aparece un reportaje precisamente en la 13, Mire, en un suplemento que salía en el diario que se llamaba El Pocas Pecas, y le hacían un reportaje a la Brigada Juvenil de la 13. Y ese reportaje creo que salió un par de añitos después del fallecimiento de Eduardo Rivas. Y en razón de eso se hace este reportaje. A mí me llamó profundamente la atención. Y como te digo, me entró la locura porque el título del reportaje, puedo estar quizá equivocado, pero decía Los niños bomberos. mira. Y yo era un niño que en ese minuto, claro, uno sentía admiración por los bomberos. Los niños siempre sienten esta atracción por la labor bomberil, pero a mí como que me gatilló algo súper especial. Y leí el reportaje completo, fui a hablar con mi papá, le comenté el reportaje, mi papá me vio con cara como de incrédulo. Imagínate, un cabrón chico de 10 años hablando a los bomberos. Y, eh, y recuerdo cuando dentro del mismo reportaje hacen mención a la edad de ingreso y hablaban de 13 o 14 años. Y para mí fue como un balde de agua fría. Y dije, chuta, o sea, no son tan niños. Para mí, en ese minuto de 10 años, imagínate, 11 años, había que esperar como 3 años para poder hacer algo, digamos. En esa época es un Y mundo. es un mundo, es un mundo. Y así fue como quedé con la idea. Guardé el suplemento. Ese suplemento, bueno, después con el tiempo, las mudanzas, qué sé yo, creo haberlo perdido, no lo he buscado en detalle, pero cuando ya se genera, digamos, la edad que yo calculaba, o menos de 13 años, 12 años, como para ser bombero, me entra nuevamente el bicho, pero lo tenía interno, digamos, no lo comentaba con nadie, hablaba con un par de compañeros de colegio. Y un día cuando acompaño a mi papá a buscar un compresor, me acuerdo, ahí en la calle Victoria, el gallo que le arregla el compresor tenía un cuadro de bombero puesto Mira. en el muro. Y yo le pregunto, oye, ¿usted es bombero? Y me dice, sí, yo soy voluntario honorario de la tercera compañía de La Granja. Ah, Y mira. dije, puta, sí, yo quiero ser bombero. Dije, yo de niño quería ser bombero y era un preadolescente ya. Y me dice, pero oiga, le dice a mi papá, ¿por qué podría entrar a la Bomba España? Pues, ¿por qué no lo lleva a la Bomba España? Está aquí cerquita en Avenida Mata. Y me da todas las coordenadas. De hecho, pesca la guía de teléfono, llama por teléfono al cuartel, habla no sé con quién, no me acuerdo, y dice, ya, ok, los sábados sí, ¿a qué hora? A tal hora. Y, y como que me da todas las instrucciones. Y mi papá me dice, bueno, ¿sabéis qué? Vamos. Ya, si estáis con tanta tontera, vamos. Y, y bueno, yo vivía cerca, yo vivía en el barrio Mata siempre. Y me acuerdo que el sábado pesco la bicicleta, yo andaba bicicleta, cabrón chico, y me voy al cuartel de Avenida Mata. Yo sin saber de números de compañía ni de cuerpos de bomberos, o sea, para mí eran los bomberos, y uno cuando no sabe, lo generaliza. Y recuerdo haber llegado al primer cuartel que encontré en la Avenida Mata, que estaba en la esquina de Avenida Mata con Lira, Ah, perfecto. y y llego en mi bicicleta a las 3:15, 3:20 de la tarde a preguntar por la brigada juvenil. Y el que me atiende, que tiene que haber sido el cuartelero, no recuerdo muy bien, me dice, no, acá no hay niños acá, no hay brigadier. En un tono no muy amable tampoco. Bombero no era, pero yo creo que era cuartelero.
Y me dice, no, estás equivocado, aquí no hay niños bomberos, aquí no hay niños, me dice, aquí no hay brigadier. Y me fui decepcionado a mi casa. Dije, este gallo que me dio el dato se equivocó, porque yo no sabía que una cuadra y media más allá estaba la otra compañía donde se oían niños. Y así es la insistencia, digamos, la insistencia. Vamos en la semana nuevamente a donde este gallo ahí del compresor, le preguntamos y me dice, no, si esta es la bomba que está frente al Maxim, me dice, por Avenida Mata, frente y el famoso Maxim de ahí de Avenida Mata con San Isidro. Y ya después de 2 semanas, me acuerdo, he ido con mi hermano, quien me acompaña, mi hermano mayor, voy con él y me cambió el mundo, porque el llegar por primera vez a un cuartel de bomberos, digamos, con el que te abran la puerta y ver cabros chicos igual que tú en el patio, jugando con manguera, con un uniforme, Lanzando tiras y enrollando tiras. lanzando y enrollando tiras. Chuta, dije, aquí es. Y así parte un poco la historia, imagínate, en la Brigada Juvenil de la 10ª, el año 87, eh, ahí estuve 5 años, Qué linda 5 años. historia. Yo personalmente te puedo contar que mi hermano, Alfonso, mi hermano mayor, salió en ese reportaje. Él entró a la brigada de la 13 el año 81 y es parte de, y en mi casa estaba también ese reportaje que salió entre el Mampato y algo así como así, en el fondo, un par de años después de la muerte del Lalo en la Torre Rocío María. Como segunda pregunta, yo quería saber por qué la bomba España, pero claramente fue porque entraste a la brigada y te fuiste transformando, porque pertenecer a una bomba de colonia es muy distinto que pertenecer a una bomba que no tiene una tradición de un país detrás. Sin duda, sin duda. Bueno, hasta ese minuto, cuando uno postula una bomba de colonia, uno no entiende mucho el origen de esto, digamos. Uno ve la bomba España, la bomba francesa, pero yo de niño, claro, yo quería ser bombero. Ese era el sueño. Y ahí es cuando me dicen también, oye, sí, pero para entrar aquí a esta bomba hay que cumplir ciertos requisitos también. ¿Ya? O sea, nosotros te podemos aguantar acá, pero cuando quieras ser bombero cumpliendo los 18 años, tienes que demostrar que eres descendiente de españoles, en segunda generación y qué sé yo. Entonces ahí es cuando empiezan de nuevo los temas con la familia, y así es como uno descubre también, te fijáis, que por el lado del papá, bueno, por el lado de mi mamá yo lo tenía claro, de alguna forma, ¿ya? Pero por el lado del papá, mi papá cuenta su historia, dice, sí, en realidad nosotros tenemos, mi hijo, soy nieto de español, pero por problemas familiares de mi infancia se disgregó la familia, yo no quise saber más de mi familia, entonces papeles en antecedentes no tenía mucho, ¿te fijas? Entonces, de alguna manera había que buscar la historia y empezar a armar el hilo. Pero se logró, se pudo hacer y ya después, cumpliendo la edad, entré a la compañía, ¿te fijas? Pero Oye, claro que hay que tener una cultura distinta, sí, sin duda que es así. y hoy día todavía en la bomba España se sigue pidiendo eso de tener alguna línea española de sangre, de preferencia, o Mira, hoy día, hoy día no puede. hoy día se abrió, no me refiero hoy día, sino que hace unos años atrás, porque de alguna manera esas restricciones te van limitando, te van acotando la posibilidad de postulante, ¿ya? Y la esencia de este servicio son las personas. Aquí, como siempre yo decía, aquí podemos tener mucho fierro moderno, engrasado, pero si no hay espíritu en esos fierros no sirven de nada. Entonces tenemos que de alguna manera poder ampliar las perspectivas y dentro de eso se fue abriendo la posibilidad de no ser, digamos, descendiente directo, ya va a bisnieto, casado con, ¿te fijas? Perfecto. Y ahí un poco va abriéndose la carta, ¿ya? Oye, Diego, y esto de ser de una bomba de colonia, especialmente la bomba España, que es tu compañía, porque cuando uno es de la 13 como yo, uno se encierra en los 130 voluntarios, tus primeros años activos, uno vive muy encerrado. Normalmente cuando ya eres inspector o ayudante de comandancia, te abres a las demás compañías, o cuando lo tenga un rango más alto como de capitán, pero en tu caso entraste a una compañía de colonia, donde, ¿cuántas compañías colonia hay en Chile? De las 314 cuerpos, de las 1.700 compañías, ¿cuántas son españolas? ¿Cuántas siguen esa leyenda, digamos, del devenir Mira, de la raza? yo perdí, yo hoy día no tengo el número exacto de bombas españolas que hay. Lo que sí recuerdo, cuando se funda la Convech,
por allá por el año 2002, 2001, en donde Andrés Salinas, en un benchmarking que hizo de alguna forma con la bomba alemana, él toma esta idea, recoge el espíritu de esta agrupación y lo extrapola a las bombas españolas de Chile. Y en ese minuto eran 13 o 14 bombas. Hoy día sé que son varias más, ¿ya? Están repartidas, digamos, de Iquique a Punta Arenas y como te digo, están, digamos, bajo el alero hoy día de la Confederación de Bombas Españolas de Chile. Por distintos motivos, esta confederación ha ido teniendo variantes, gente que ha ingresado, gente que se ha salido, compañías que quizá hoy día no participan activamente, pero la esencia está ahí, ¿ya? Nosotros tenemos una vinculación directa, muy directa con Valparaíso, ¿ya? Somos los hermanos de canje con Valparaíso, con la séptima de Valparaíso, ¿ya? Oye, Y cuéntanos, para los los que, espérate, entendemos. déjame detenerte ahí, para los que son bomberos más de, llegamos a 314 cuerpos, 1.700 compañías, 57.000 bomberos. ¿Qué significa ser una compañía CAN? ¿Qué trae? Tratemos de entrar un poco un doble clic ahí de qué significa para un bombero que entra cuando era joven, tener una compañía de canje que te permitía ir a Valparaíso y asistir a los incendios. Sí, bueno, principalmente es una vinculación que dura eternamente. Es una hermandad en donde la base se sustenta obviamente en el servicio bomberil, pero también en ciertos valores, atributos, condiciones, en este caso por ser bomba española, fundada por bomberos, por españoles, digamos, residentes en Chile en ese minuto, se logra esta vinculación y se mantiene una hermandad donde uno sabe que tiene una segunda casa. Si bien es cierto, uno tiene su primera casa bomberil, como dice el profesor Bandera, su cuna bomberil, digamos, y también pertenece a un cuerpo de bomberos, uno sabe que tu compañía de canje es tu compañía hermana, esté en la ciudad que esté, y tú allá eres considerado como uno más, como también nosotros acá consideramos a estos bomberos como otro más también. ¿Ya? Nosotros también tenemos canje con Rancagua, con la primera compañía de bomberos de Rancagua, un canje muy antiguo, también un canje de hermandad, y que también es muy fraterno. ¿Ya? Nosotros tenemos canje con estas dos compañías, con la primera de Rancagua y con la séptima del Paraíso, pero es un canje de hermandad profunda, en donde se comparten vivencias, incluso, como tú muy bien decías, si uno está en esas ciudades y ocurren actos de servicio donde concurre esa compañía, uno puede participar activamente con ellos. Y es más, hay una historia muy, muy bonita, a pesar de lo trágico que es, y que es la historia de nuestros mártires, de la décima de Santiago, y es de Luis Exalá Pluvins, quien, ocupando el cargo de teniente segundo de la compañía, se encontraba en comisión de servicio con una delegación en la ciudad del Paraíso, en la recepción del buque Sebastián del Cano. Entonces, mientras ocurre esta recepción donde los bomberos homenajean a estos marinos españoles que llegan a Valparaíso, digamos, a Chile, el año 1930, eh, ocurre un incendio en el Cerro Bellavista, en Valparaíso. Y es ahí donde el teniente segundo de la décima, estando en el cuartel, acude al incendio a cooperar en la extinción con sus hermanos del puerto. Y producto de las labores y por la activación de un ascensor, fallece. Fallece Luis Salá, y es ahí donde se convierte en el primer mártir eh, de dos cuerpos de bomberos. Porque hoy día Luis ¿Ya? Salá está reconocido como mártir tanto en el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, eso ocurrió muchos años después de su fallecimiento, pero hoy día sí lo es, ya considerado como mártir del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso y también es mártir del Cuerpo de Bomberos de Santiago de la décima compañía. Entonces ahí eso te refleja un poco eh, lo que, lo que se genera en una hermandad de canje. ¿Te fijas? En donde uno está disponible, está dispuesto para estar con sus hermanos de cualquier ciudad donde uno tiene este vínculo para aportar y trabajar codo a codo con ellos. Mira, qué linda historia, ¿ah? La verdad es que hace ponerse los pelos de punta, porque la verdad es que los mártires, en esto que son los bomberos, los que nos están escuchando, es lejos nuestra mayor herencia, nuestro mayor orgullo, y son aquellos que dieron la vida haciendo lo que a todos nos gusta,
pero haciendo el bien a la comunidad. Y eso es tremendo. Así que sí, va a ese minuto, como decías tú, más nostálgico, pero realmente importante. Oye, cambiando de tema, tú sabes que yo tengo familia bomberil, mi abuelo, mi papá, todo el tema. En mi casa se escuchaba cuando yo era joven, y tengo dos que lo dejé para el día de hoy, la pregunta es, corre la bomba española, que la cantaba mi mamá, y la otra, porque en Chile no hay toreros, se metieron a bomberos. ¿Qué opinas de esas dos frases clásicas de los bomberos de las otras compañías? Porque esas las cantaba mi abuelo, que era la segunda, con mi papá, que era la tercera. Bueno, la primera frase está en nuestro himno, con la calle corre la bomba española, ¿ya? Que es un himno que en lo personal, aunque sea de mi compañía, lo encuentro precioso, porque relata una historia bomberil. Es un himno que parte relatando la historia de los guardianes, porque parte la primera frase del himno dice, la bomba antes dormida ligera se estremece. Ahí ya te está haciendo alusión a los guardianes, a los que están en el cuartel durmiendo todos los días, esperando el llamado para atender a su comunidad. Y dentro de las frases que tiene en la estrofa del himno aparece precisamente por la calle corre la bomba española, cual fieles guerreros quisieran volar, y en esa fórmula se genera esa frase, ¿cierto? Y que la toman mucho. Y respecto a los que no han sido, que en Chile como no hay toreros, son bomberos, claro, eso viene de una canción muy antigua de Casino, de Fraternidad Bomberil, en donde se hace alusión a todas las compañías del cuerpo. Y la frase que le toca a la es la misma, exactamente. Y es ahí cuando le toca el turno a la décima, tiran esa frase. Sí, de todas maneras, sin duda, si al fin y al cabo lo que hace una bomba de Colonia es representar de manera fehaciente a la patria que de alguna forma está en la fundación. Tú tienes que entender de que la bomba de colonias se fundan sustentadas en el agradecimiento que los fundadores, que son extranjeros residentes, en gratitud al recibimiento de la oportunidad que le da el pueblo de Chile, entran en este círculo de servicio a la comunidad como una manera de agradecer esa oportunidad y esa recepción que ellos tuvieron en este país. Y eso es lo que un poco marca el inicio de estas bombas, porque ven en el servicio bomberil la oportunidad de agradecer y de poder estar con esa comunidad que le abre las puertas y los brazos. Buena. Sí, oye, y Santiago Conchi Maule, el famoso mito, ¿es verdad? Eso suena el Oye, directo. esa historia yo la he escuchado con tantas versiones, pero mira, la más entretenida de todas tiene que ver con un cuartelero de una compañía de Avenida Mata, no voy a decir cuál. Podría ser la mía como no, ¿ya? Sí, por eso es la clase Y tener dos. mira, claro, y que supuestamente su nombre era Santiago y era como medio pololo el hombre, entonces parece que una operadora tenía ahí alguna especie de historia sentimental con este cuartelero. Y después de un mal día o de una pelea de este vínculo amoroso mal llevado quizás, en despecho supuestamente esta operadora toma el directo, tú sabes que antiguamente se despachaba por directo, y le deja caer los dos timbres al cuartel donde este caballero era cuartelero, y le dice, Santiago, concha de tu madre, ¿ya? Tal cual. Tú veis si lo borráis o no, pero para que se entienda, porque sin ese contexto no se va a entender. Y supuestamente este cuartelero escucha y dice, conforme Santiago Conchi Maule, y deja caer los timbres, ¿ah? Sin saber de que había sido un llamado de atención de parte De la señorita. de la, de la señorita, ¿ya? Pero esto está dentro de la mitología, porque cuando uno empieza a preguntar, cuando uno empieza a averiguar, digamos, nadie tiene claridad cuándo fue, qué año fue, ¿te fijáis? Pero mejor dejarlo dentro Creo que es un gran mito que existe, de la Santiago Conchi Maule. mitología de los bomberos, sí, sí. Yo Mejor lo dejarlo dentro porque es muy entretenido. sí, yo se lo escuché a mi padre, se lo he escuchado a varias personas, así como, no, y todos le ponen color de que sí hubo un incendio, otros no, llegaron ahí, no había nada. Claro, Y en ese sentido, escuché, po. sí, no, pero está cerca de la que yo también escuché. La diferencia es que alguien dice que había incendio y fue la coincidencia.
Y bueno, sabemos que fue una de las compañías de Mata, para que no tampoco vayamos. Sí, Oye, sí. yendo un poco más, volvamos a ese Diego más joven, al Diego que entró en los años 90. ¿Qué año entraba a la bomba exactamente? Yo entré en abril del 92, el 28 de abril del 92. Primer llamado, primera salida a cargo. Te está ahí en un cuartel que todo eran incendios, así que supongo que el primero fue incendio, ¿no? No, mira, yo he entrado recién a la universidad. Yo tuve un conflicto ahí, digamos, con la familia, porque de alguna manera se me junta todo, ¿ya? Se me junta todo. Hoy día uno lo puede contar, pero yo he hecho bombero de 17 años, ¿ya? Y claro, después de haber hecho, entre comillas, una carrera en la brigada juvenil, yo estuve 5 años en la brigada juvenil, entonces se genera en ese año el centenario de la bomba, ¿ya? La bomba es de 1892, por tanto, se cumplían los 100 años, y era en mayo el aniversario, yo cumplía en septiembre. Entonces, el gran anhelo era poder yo ser bombero eh, para el centenario, para ese aniversario. Y entre tiras y aflojas, digamos, y en la insistencia de cada chico también yo con la oficialidad, con mis instructores, se logra y se acepta de que entremos a bomberos antes de la edad, pero meses antes de la edad nomás. Y fuimos 3 brigadieres los que entramos en esa condición. Pero también ese mismo año yo había salido cuarto medio, yo había entrado a la universidad, entonces yo estaba como bien controlado en la casa porque mi papá era súper estricto. Entonces no podía dedicarle quizás mucho tiempo a los bomberos porque también había que dedicarle tiempo a la universidad. Sí. Entonces claro, yo iba a la guardia solamente los fines de semana, yo me iba los viernes a domingo, porque no me dejaban irme a la guardia. Entonces tuve pocas posibilidades de salir en bomba. Yo en la semana tenía que dedicarme al estudio, digamos, ¿ya? Pero sí recuerdo mi primer incendio, estando estudiando en mi casa, me acuerdo. Yo tenía prueba de cálculo eh, Ya. y sale un llamado a comandancia en Chiloé con Victoria. Termina siendo incendio, dar la alarma y, claro, hasta ahí llegó el estudio. Yo no dije nada y me fui al incendio. En el corazón del noveno cuartel. No, ese era el 16 cuartel. Ah, 16 ya. Perfecto. Más 16 allá. cuartel. Sí, el 16 cuartel. El 16 cuartel estaba delimitado por Avenida Mata, San Diego, Santa Rosa, Placer. Perfecto. El novena era de Santa Rosa hasta Vicuña Maquena. Perfecto. También limitado por el Mata y por el Placer. Y el séptimo al frente. Sí, el séptimo por el frente. Grandes ¿Ya? cuarteles de incendio, todo. Sí, tremendo, por el 16, el séptimo, el noveno, el octavo que estaba al frente ahí por calle San Diego, el otro lado de San Diego. Sí, grande. A ver, el 15 también para atrás, para la hora 17. Ah, bonito recuerdo eso de los cuarteles. Sí. Y claro, y ese fue mi primer incendio. Y mi primera salida a cargo fue un día que paso de la universidad, me acuerdo, un día dije, no tuve clase a última hora y me fui a la bomba, pasé un rato antes y sale un llamado a un 10-0, me acuerdo. Ese tiempo existía el 10-0, imagínate, era el llamado de comandancia en Ñuble con Aldunate, creo que fue. Y me fui a cargo de la bomba. Salí con el otro chupe que había, que el que venía después, salimos los dos. ¿Ah? Además, encima saliste Yo- con alguien a cargo para darle órdenes. Sí, claro, sí. Y no, fue la emoción, imagínate, ahí como de que uno se baja en las nubes, digamos, de las nubes, uno está, pero en otras, sobre todo siendo tan niño, tan joven y aspirando tanto tiempo a cumplir ese sueño, po, de ponerte la botona de cuero, el casco, tripular la máquina, ¿te fijáis? Bonitos recuerdos. Sí, absolutamente. Oye, Ahora, ese no fue incendio, me tocó un llamado ahí sencillo, no había nada. Me acuerdo que capitán de la séptima era Sergio Caro. Sergio Caro, ¿puede ser? puede ¿Sí, ser. bien? Sí, Sergio Caro era capitán de la séptima en esa época. Y después llegó comandante. Un Exacto. saludo a Sergio, si está viendo después. Este es uno de los próximos entrevistados, ¿no? Vamos a hacer un adelanto, vamos a hacer un spoiler, ¿ah? Contar de que Sergio nos confirmó también de que va a estar dentro de los entrevistados. No, gran comandante, un personaje absolutamente que vale la pena tenerlo aquí en Enrollando Tira. Pues estamos llegando a los 314 cuerpos de bomberos, que las historias sean
Y quiero entrar un poco más en ese Diego que me decías recién, que lograste liderar en la Brigada Juvenil, después lideraste en la 10ª, lideraste en el Cuerpo de Bomberos Santiago, pero más que hablar del líder, ¿de qué parte? ¿Cómo se administra, cómo se lidera una institución que es 100% voluntaria? Es uno de los temas que yo le he preguntado a todos, porque es un temazo hoy día. Hoy día que el liderazgo está de boga, pero estamos hablando que esto lo llevas haciendo 30 años, 40 años, y has sido siempre líder. ¿Y cómo se lidera que la persona que está al frente recibiendo la instrucción o el liderazgo, y cómo ha ido cambiando los tipos de líderes, cómo se logra con una institución 100% voluntaria? Es que yo creo que nosotros, no me refiero a los bomberos de Chile, es clave la disciplina, la lealtad y la confraternidad. Porque en esa línea uno es capaz de encontrar en los bomberos la motivación necesaria para que ellos entiendan que con disciplina y lealtad al ideal de servicio que abrazan, se puede llevar a cabo esta misión. Si no, es imposible, es imposible. Luego cae la constancia, porque la constancia también nos permite mantenernos durante todo este tiempo, pero sin disciplina y sin esa lealtad al ideal que se abraza, es súper difícil. Luego vienen otros atributos quizás que ya tienen que ver con las cualidades de cada uno, con la impronta que le da cada uno al liderazgo, con la confianza que también inspira en el servicio con las personas, porque en esa línea se va ganando el espacio y se va logrando también destacar entre tus pares. ¿Ya? Esta cuestión se va dando sola. El liderazgo para mí es una cuestión que uno no busca, ¿te fijas? Yo siempre cuento la historia y siempre me río con mi instructor de brigada, Pablo Codina, que le mando un cariño grande, y siempre digo, tú eres el culpable de todo, porque estando en la brigada juvenil un sábado cualquiera, yo era ayudante de la brigada, no sé, o creo que era hasta brigadier, y los oficiales de la brigada se ponen a jugar en la capitanía. Entonces, típico juego de cabros chicos, los empujones, los combos en el hombro, te fijáis, y se empiezan a picar. Entonces, dentro de ese juego, que eran dos corpulentos, digamos, bueno, el capitán y el teniente, se terminan agarrando entre broma y seriedad, y uno empuja al otro, se apoya en un mueble y quiebra un vidrio, el vidrio que cubría uno de los escritorios. Ya. Imagínate, con la capitanía, y la Falta capitanía Alfredo grave. Planas, po, Alfredo Planas, capitán de la 10ª, con su carácter, su genio, como era Alfredo en su minuto. Ya, hoy día es un gran amigo el Alfredo. eh, pero ese otro era el gran capitán, pues entonces Alfredo era para nosotros, digamos, un objeto del terror, ¿te fijas? Y Alfredo iba todos los sábados en la tarde a la bomba. Llegaba todos los sábados, llegaba a 4 de la tarde, 4:30, y llega a la capitanía y ve el cristal roto y deja la escoba. Y acuerdo, llama a la instructora Codina, lo pesca, se lo filetea, lo parte en 8, y llega Codina, nos agarra a nosotros y dice, ya, se acabó esta cuestión, quiero la renuncia a todos los oficiales. Se acaba esta cuestión. Yo no lo voy a tolerar, así que, y no van a haber elecciones. El capitán lo voy a designar yo. Ah, fuiste Y todo, designado. sí, sí, y todos se empiezan a mirar y me dice, tú vas a ser el capitán. Y yo no sé qué cara puse y me dice, bueno, ¿eres capaz o no eres capaz? Eh, sí, sí, le dije. Ok, usted el capitán, usted el teniente primero, y empieza a dedo a marcar a los oficiales. ¿Qué ya tenía? Y estamos hablando de 15 años, 14 años. Yo, ¿O yo ya? tenía, sí, más o menos, 14. Sí. Yo Ay, tenía unos ay. meses, no tenía ni un año en la brigada, porque yo fui 4 años capitán de la brigada juvenil, por ahí ya no dejé más de ser capitán de la brigada. Pero claro, se generó por un tema accidental, ¿te fijáis? Pero mira, yo siempre he pensado que este tema de los cargos y de las posiciones, claramente es un reconocimiento de tus pares, o sea, son tus pares los que de alguna manera definen, para bien o para mal, como lo quieran tomar. Yo quiero que este gallo sea nuestro líder, o sea, nuestro director, nuestro capitán, nuestro comandante, te fijas, el teniente, así uno va partiendo. Y uno tiene que ir demostrando, pero yo tengo un convencimiento respecto a eso. Yo siento que esto es un juego de roles. Y es un rol que a ti te entregan y que tú tienes que ser capaz de llegar de la mejor forma posible.
¿te fijan? Entonces, en ese convencimiento, si tú desarrollas bien ese rol que se te encomienda, porque el tema del cargo es súper importante cuando a veces dicen, no, es el cargo que carga, y no deja de ser cierto, porque al fin y al cabo es una responsabilidad tan grande que uno asume, ¿te fijas? Porque la responsabilidad superior obviamente siempre va a ser el servicio, la calle. Yo me gusta hablar de la calle. Nosotros somos bomberos para estar en la calle, ¿te fijas? Cuando la gente nos necesita. Pero también uno tiene que cumplir roles en la administración, roles en las relaciones humanas, roles en la capacitación, el entrenamiento, ¿te fijas? En mantener el equipo motivado, en mantener la unión al interior de tu fila, ¿te fijas? Entonces son un montón de temas que incluye este rol y que uno tiene que saber cumplir. Y cuando llega el minuto en que ese rol se te quita, eh, así como aquel director de película, director de teatro dice, ¿sabes qué? Ya vamos a cambiar de actor o de actriz, se lo vamos a dar a otro más esta cuestión. Uno tiene que también, con la misma capacidad, de así como enfrentó, también enfrentar la nueva posición. Sí. Enrique Cantoya Bernal, gran bombero en la 13, me decía siempre, Enrique me dijo, uno solo que es el primero entre sus iguales. Frase que me marcó desde muy pequeño. Desde muy pequeño yo fui amigo del negro Cantoya. Me decía, Eduardo, el día que seas oficial, me tocó también serlo, vas a ser solo el primero entre tus iguales. Siempre mantén eso. Y yo creo que lo que tú decís recién, te dan una opción de ser el primero entre los iguales que te permite avanzar y liderar hoy en día. Oye, una frase, hermano. Sí. No, y tenía esa, y cuando éramos muchos oficiales, decía, se enojaba Enrique, me decía siempre, cuando fui capitán, fui teniente primero con él, y decía, acá somos muchos para que cada uno haga poco, pero ese poco, hágalo bien. Entonces se reía porque, claro, la sala llena de oficiales, tenientes de cero, segundo, ayudante, y él decía, oye, somos muchos para que hagan poco, pero háganlo bien, por favor. Decía, ya, no, don Enrique era un gran personaje. Oye, y yendo un poco más, vamos allá enrollando tiras, vamos más al copucheo, todo. El mejor incendio del punto de vista bomberil y con alguna anécdota que tenga algún cierre distinto a los cierres normales que ocurren en los incendios. No contemos como a Cristóbal que se le quemó la cotona completa, ni el humo. No. No, no. Mira, yo creo que la mayor cantidad de anécdotas que yo pueda recordar son en mi época de guardián. ¿Ah? En mi época de guardián. Hay una que cuento siempre, digamos, sobre todo con los amigos, la familia, y que tiene que ver con un llamado, me acuerdo. Mira, fue una noche que nos tocó un llamado de comandancia muy prendido, por ahí cerca de donde hoy día está Chilevisión, por ahí por ese sector de la 17, que el sector de Pedro Montt, la Azucena, las Margaritas, por ahí una calle que tenía nombre de flor, ¿te fijáis? Y un tipo que había tenido ahí un episodio de violencia intrafamiliar, le dio por quemar la casa, y eventualmente los niños estaban en el interior, en el patio interior, y fuimos despachados con la 11 o la 17, la 17 y la sexta. Y ahí existe un sector de casas muy raras, porque son como 3 niveles, digamos, 3 pisos, pero las casas van cruzadas. Entonces, si uno no sabe bien, esas casas, tú las ves y dices, esta casa es de 3 pisos. No, no es así. O sea, esa casa tiene 2 pisos, pero el tercer piso corresponde a otra propiedad, ¿te fijas? Entonces, es como una configuración, digamos, arquitectónica un poco compleja cuando uno la enfrenta. Entonces, dentro de esa línea, digamos, la gente insistía que los niños estaban adentro, y era súper difícil entrar porque el fuego estaba presente, digamos, en todos los accesos de la propiedad de la casa, eh, y todos tratando como de hacer algo. La secta tratando de entrar por los lados, te repito, eran viviendas de 2 o 3 niveles, y yo veo una escala libre, digamos, una escala de 750 libre, y yo dije, yo aquí voy a entrar. Yo he tenido 28 años, 27 años, sigo eh, teniente segundo, y en esa acción, digamos, entre comillas, de heroísmo, agarro un hacha y subo con el hacha. El humo estaba bien bravo arriba. Y llego a esa famosa ventana que estaba ahí, y con el hacha empiezo a pegarle a la ventana, porque traté de abrirla con la mano y no pude. Y con el hacha empiezo a pegar.
y a pegarle, y hacerle empeño, digamos, a la ventana, cuando de repente me abren la ventana y sale un tipo, me dice, está hasta con la luz prendida, y la tele prendía, y me dice, no, amigo, el incendio de abajo, me dice, es la casa de abajo. Chuta, ¿sabes qué? Me dio una vergüenza y yo no le respondí nada. Dije, y bajé, y bajé. No comenté nada con nadie, no dije nada, dejé el hacha en la bomba y seguí haciendo mi pega de, digamos, con el resto de la guardia. Pero después me acordaba y decía, oye, pobre gallo, yo no caché cómo elegí la ventana. Yo, vidrio no lo rompí ninguno porque la ventana estaba con tapa, digamos, pero le pegué como 3 trillones con el hacha y la ventana no debe haber quedado tan buena tampoco. Pero fue planchazo, fue vergüenza, porque imagínate, se supone que uno tiene que tener la claridad de la estructura, los accesos, y yo pegándole una ventana que no era. ¿Te fijas? Y bueno, y esa misma noche, cuando veníamos de vuelta, nos despachan a un llamado a comandancia también. En ese tiempo ya existían los 10-0, en una barraca que se quema ahí en San Diego con Pedro Lago. Ya. Y, fue un gran incendio esa noche. Fue un gran incendio, y nos tocó morir esa noche. Partimos 10 de la noche y estuvimos hasta el 8 días. Y dentro de los grandes incendios que uno recuerda por el buen trabajo, me dijiste, ¿cierto? Y Sí. son varios, porque independiente de que uno a veces siempre defiende los incendios y el trabajo de su compañía, y nosotros somos el primer pitón, y esto se apagó gracias a nosotros, y nosotros metimos el pitón que correspondía. Esa es la típica historia de todos los bomberos. eh, Son varios. Yo lo que, del cual siento de verdad en lo personal una satisfacción, digamos, de una pega bien hecha. Yo creo que fue el incendio acá del Bocacielo, acá en Kennedy frente al Parque Arauco, con Luis Carrera, en donde fue un incendio muy complejo, en altura, en un horario complicadísimo, porque fue al caer la tarde, con horas peak de tráfico, tiempos de desplazamiento muy, muy difíciles, sector muy atochado. Sí, pues llamadas habían salido, las compañías del sector estaban lejos porque había habido otro incendio, otra llamada. Claro, minutos antes había un llamado cercano para la 18 a la 20, y claro, y salieron la de Providencia, pues salió de hecho la 13 salió al llamado. Y creo que a pesar de la dificultad, digamos, y de lo que generó el incendio como tal, se hizo un trabajo súper ordenado. Creo que la gente, y ahí se demostró, y ahí, no tan solo en ese incendio, sino que en todos los incendios, se demuestra lo preparado que estamos. O sea, en ese sentido, uno siente orgullo al ver el trabajo de la gente. Y ¿sabéis qué es lo más importante? De darte cuenta de que todos saben lo que tienen que hacer. ¿Te fijas? Y eso es clave, porque más allá de recibir una orden o una instrucción de su oficial, ellos saben que esa orden es la que corresponde. Obviamente deben cumplir, pero también saben cómo ejecutarla de buena manera y por qué se tiene que ejecutar. ¿Te fijas? Y eso creo yo que es como la consolidación de las horas de capacitación, de entrenamiento, de práctica, ¿te fijas? De estudio, porque la gente no sabe eso. O sea, la gente no sabe muchas veces que el bombero dedica muchas horas de su tiempo a estudiar para ser un buen bombero, para dar un servicio profesional independiente que no nos paguen. Entonces, y Yo creo esas horas de estudio se ven recompensadas acá. ese es un temazo. No, nosotros hemos hablado harta cosa de los 90, pero tuvimos a Gonzalo Quesada hace un par de capítulos atrás, donde sí, los bomberos hoy día son súper profesionales, los bomberos están súper capacitados. La verdad es que es una tecnología totalmente distinta a la que conocimos nosotros cuando entramos con nuestra cotón y cuero y el casco. Y hoy día son tremendamente profesionales. Yo creo que, Diego, a ti te tocó también vivir esto. Llegaste desde el cargo de voluntario hasta el mayor cargo que tiene la institución, te tocó vivir esto de cómo cada vez, no sé, nos exige más, pero cada vez los bomberos que están cada vez más profesionales. En eso la academia ha ayudado mucho, ¿no? Sin duda, si piensa tú que a ver, el ser bombero es un oficio,
es un oficio que se aprendió mirando, observando, se aprendió del más antiguo, se aprendió de la experiencia del otro. Uno muchas veces, acuérdate cuando uno era chupe y uno llegaba al incendio, o te tomaba el más antiguo que tú y te decía, ven conmigo, y uno aprendía de lo que tú veías en ese bombero. Pero hoy día viéndolo ya con una objetividad, digamos, uno no sabía si ese bombero lo estaba haciendo bien o no, o si el riesgo que estaba corriendo era necesario o no. ¿Te fijas? Entonces, eso de alguna manera se mejora y y pretende, digamos, de alguna forma también pescar a todos los bomberos de Chile y llevarlos a todos a un mismo plano de conocimiento, de habilidades, ¿te fijas? En donde se les enseña por qué son las cosas y por qué tienen que tener ciertas conductas, ciertas estrategias, cierta táctica, y en esa línea también aportó muchísimo a la seguridad de los bomberos, porque si uno no piensa que la capacitación también te aporta a tu propia seguridad y a la del entorno, también dejar una pieza importante bajo la mesa. Y sabes lo que yo me siento más orgulloso, hoy día tenemos 314 cuerpos de bomberos a lo largo de Chile, con más de 1.700 compañías, 57.000 bomberos, y yo creo que los 57.000, o muy cerca de ese número, están preparados, se han certificado, han estudiado. La verdad es que yo puedo estar orgulloso hoy día de Bomberos de Chile. Creo que siempre los bomberos tienen una muy buena imagen, pero hoy día, aparte de una buena imagen, tiene un muy buen servicio que permite atender distintos tipos. Cuando nosotros partimos de bomberos íbamos a apagar casas que se estaban quemando. Hoy día hay rescate, salvan a la gente de ataques cardíacos, hay un abanico. Tú fuiste partícipe también de todo esto en tu rol de gran jefe de la institución. Y eso también trajo nuevas responsabilidades, porque ya no era lo mismo salir a una casa ardiendo que salir a una persona que esté en paro. Así es. Fuimos asumiendo otros roles que la misma sociedad nos demandó, porque de alguna forma teníamos que ser nosotros profesionales de la emergencia. Y la emergencia ya no era tan solo el fuego. Acuérdate cuando salíamos a las colisiones, a los choques de vehículos, eh, y uno agarraba un chuzo, ¿te acordás? Un diablito que había en la bomba, y ahí uno hacía lo que podía, ¿cierto? Tocó toda esa transición a nosotros, pasar Claro, del hacha o el diablito para abrir un cortafrío, fue lo primero que teníamos como gran herramienta. pasar Y del MCA al Bular. el MSL Buller, en el fondo, no, muchas cosas, la verdad es que ha sido toda una historia. Oye, y para ir cerrando, han sido 40 y tantos minutos súper entretenidos, y más que anécdota, ¿qué tú le dirías a ese Diego que partió en el 92, hoy día, con habiendo ya pasado 40 años de la institución? ¿Cuál sería ese consejo? Uf, eh, yo creo que en mi labor, mira, no lo quiero llevar a la labor, yo creo que eh, me he sentido pleno en todo lo que he realizado al interior de la institución. Desde que entré a la brigada juvenil hasta el día de hoy. No sé qué pueda pasar mañana, no sé qué pueda venir pasado mañana, pero lo que yo siento que he aportado, lo que me ha entregado la institución, eh, lo valoro y lo tomo de verdad eh, con una satisfacción tremenda. Por tanto, yo a ese Diego le diría, haz lo mismo. Quizás mejoraría ciertas cosas. Siempre hay cosas para mejorar, siempre hay cosas y principalmente que tienen que ver con los conflictos humanos, las personas, ¿cachai? Pero, pero creo que lo que la institución, lo que yo encontré en la institución y lo que la institución me entregó y lo que yo pude aportar, a mí hoy día me tiene con una satisfacción total. Creo que el hecho de estar en esta institución y de haber pasado por todo lo que he pasado y por lo que uno pasa día a día, independiente en los distintos roles, te fijáis, hoy día nosotros nos juntamos a conversar acá, nos juntamos a compartir, a tomarnos un trago, a comer algo, te fijáis. Y tenemos oportunidad, pero eso es un rol y una posición distinta, pero sigue siendo también parte de lo que significa esta confraternidad, esta cofradía, y que
y de la cual no me arrepiento para nada, para nada, para nada. Entonces creo que aun cuando muchas cosas podría hacerlas mejor, muchos errores quizá evitaría volver a cometer, creo que me siento pleno y el camino que hizo ese Diego cuando se calienta con este ideal, viendo ese reportaje y hinchando a su papá para llegar al cuartel y todo lo que uno hace para mantenerse y para aportar, eh, creo que valió la pena, sin duda que valió la pena. Qué bueno, me alegro mucho, Diego, ha sido un agrado. Y la última frase que siempre les pedimos, oye, para el bombero que está entrando hoy día, que viene, tiene un mes, que se perdió con la pandemia, esa gracia que teníamos de enrollando tiras, que estábamos en los cuarteles, le contábamos a la gente joven y transmitíamos en generación en generación, pero tenemos un corte, tenemos un espacio que nos quedó cortado. ¿Cuál sería el consejo si te sentaras en el cuartel con un chupe que está entrando hoy día? ¿Qué le dirías a ese chupe? Que esta institución existe muchos años antes de que él llegara y que él tiene que descubrir el valor que eso tiene, descubrirlo en el respeto a las tradiciones y aplicarlo en el respeto también de los viejos, de los más antiguos. Porque en ese periodo de pandemia se generó una situación en que los tercios mayores, digamos, tuvieron que irse a sus casas. Fue una dura decisión. Pero después se entendió de que esa decisión también iba en beneficio de ellos mismos. Pero generó un distanciamiento. Yo siento que se generó una brecha y en ese sentido, ese distanciamiento tenemos que luchar para cortarlo. Ese joven tiene que entender de que esta institución, lo que él tiene hoy día, esta modernidad, esta tecnología, este nivel de campos de entrenamiento, este nivel de profesionalismo que tiene el servicio que él hoy día está tomando, es gracias al trabajo de muchos bomberos y de la visión de aquellos fundadores que el año 1863 partieron con esto, iniciaron este sueño, digamos, que hoy día imagínate lo que es, y que fue en respuesta a una tragedia. Entonces, mi mensaje siempre es ese para los más jóvenes, saber de que ellos tienen que saber que ese camino pavimentado, iluminado, que él hoy día le permite andar rápido, es gracias a que hubo gente que lo trazó, que lo escarpó, que lo excavó, que lo construyó. Y eso, Muchas gracias, así Diego. bien para él va a ser el día de mañana el mismo. No, oye, se agradecen grandes palabras. La verdad es que aquí estamos enrollando tiras, llegando a los 57.000 bomberos. Grandes palabras. Creo que estamos tratando de salvar ese espacio en el cual la gente de los más antiguos dejaron de contarle a los más nuevos todo lo que sucede día a día. Así que muchas gracias. Enrollando tiras, síganos en nuestros canales de YouTube, Spotify, y aquí estamos. Gracias, Diego, y fue una muy linda anécdota, así que nos estamos viendo en otro capítulo o en alguna parte tomándonos un trago y compartiendo en algún otro momento. Muchas Así gracias. va a ser, y muy pronto. ¿Eh? Muchas gracias por la deferencia y por invitarme. No, muchas gracias a ti, Diego. Nos vemos. Cuídate. Chau, chau.